¿Cómo creen ustedes que la energía femenina en la terapia regresiva, cuando tiene que ver con la vergüenza, se puede trabajar? La vergüenza es la vibración más baja que como seres humanos tenemos, entonces vibrar en la vergüenza tiene muchas repercusiones y en casos así trabajados dentro de la terapia, vuelvo más bien como a vidas pasadas, que es donde me ha tocado trabajarlos, se vienen arrastrando y son humillaciones ejercidas sobre la persona y crean ese tipo de inseguridades. Entonces, no somos conscientes cuando empiezas a trabajarlo y te das cuenta, vienes a reforzar todas esas inseguridades que presentas aquí y te da pavor, pánico escénico, presentarte en una conversación normal y siempre eres introvertido. Entonces, a la hora de que vas y encuentras la raíz, por ejemplo, alguna persona que fue ejecutada enfrente de mucho público y el público empezó a reírse, a burlarse, y la persona a la hora de trascender, de dejar ese cuerpo, escucha todo lo que le están diciendo, entonces muere con esa vergüenza de algo injustificado que le estaban atribuyendo, y en esta vida la persona vive sumisa, vive escondiéndose, no tiene la capacidad, por ejemplo, a la hora de ir a hacer una exposición en un salón de clases, se traba, no puede hablar, entonces es ese pavor, ese temor escénico que en muchas ocasiones muchas personas no entienden cuál es la razón. Con este tipo de terapia encuentras en esta experiencia, siendo niño o en otros personajes, y te das cuenta todo eso que vienes arrastrando. Sí, yo tuve, este fin de semana tuve un cliente por varios días que hizo varias sesiones consecutivas. Y una de las cosas que trabajó fue la vergüenza que la madre le impuso cuando le pegaba, cuando le gritaba, que aceptaba como su propia vergüenza, como que sí era de ella, pero venía inclusivamente de la madre. Fueron sesiones bastante intensas por los traumas que pasó la chica. Y me pregunto si aparte de la vergüenza, ¿qué otra cosa, por ejemplo, la voz? am, ¿Cómo se podría trabajar o si tienen un caso de la expresión de la voz, que es una energía bastante también femenina, ¿no? Porque es la manera de uno expresarse, de expresar quiénes somos auténticamente. Sebastián o Clau. No, yo me quedé con lo de la palabra que decía José, que, la importancia de las palabras, ¿no? Porque como José decía, que alguien muere o en un momento y la gente le dice cosas, supongo que sería como en un caso de que alguien muera en otra vida, en la horca o lo que sea. En esta vida, probablemente nuestros padres o amigos o familiares nos hayan dicho un montón de cosas bonitas y no tanto, ¿no? Y generalmente por ahí empiezan estas palabras, que muchas veces las palabras son tan pesadas que actúan como conjuro. Entonces, cuando a uno le dicen una cosa, eh, por ejemplo, una madre que le puede decir, ¿por qué sos tan tímido? Y el chico se queda con eso, y se cree eso, ¿no? Es como un conjuro que le hizo de que, entonces el chico, su personalidad se crea en cuanto a esa palabra que le dijo su madre, como una creencia, capaz que su madre lo dijo queriéndolo o no, y él empieza
a formarse alrededor de eso. Y después esas palabras, tanto en vías pasadas como en esta, bueno, se pueden ir desactivando, así nos empezamos a ser libres de cierta personificación de cosas que nos hicimos cargo de que en realidad no eran reales, pero uno las tiene en la cabeza todo el tiempo y le viene la memoria cuando conecta con algunos actos que le suceden en la vida. Eso Sí, fue lo que me recordó lo que dijo José. chévere. Y si hablas también de la voz, puedes encontrar casos de personas que padecen problemas de sordera. Muchas veces la sordera no es realmente causada por ningún desequilibrio, vamos a ponerle así, hormonal o biológico, químico. Simplemente es un proceso de protección que tiene que ver con lo que con lo que estamos hablando de la vergüenza y la voz, ¿no? De ya sea algún momento en en su línea de vida, vamos a decir, en la adolescencia, en la infancia, incluso en el vientre de mamá, o si nos vamos ya a alguna vida pasada, eh, el momento en el que alguien sumamente importante para esa persona, o no sumamente importante, pero aunado con ese sentimiento del que estamos hablando de la vergüenza, incapacitó a esta persona de tal forma que hace que esa persona pierda cierta capacidad de autodesarrollarse, que tenga esa percepción como de odiarse, incluso de querer morir, de querer desaparecer. Y la mejor forma que tiene, vamos a decir así, nuestro cuerpo, porque no solamente es todo alma, ¿no? Esencia, espíritu, es decir, bueno, pues la única forma en la que tú puedes seguir en este mundo es no escuchando nada. Esa es la forma en la que nuestro cuerpo nos protege para evitar este continuo bla, bla, bla que escuchamos en algún momento, ¿sí? Y que nos causó vergüenza, que nos causó culpa también. Entonces, para retomar la importancia, ¿no? De las palabras, de la voz, de su entonación, de su sonido, porque tiene muchas repercusiones. Y volvemos a lo mismo, ¿no? A lo de antes, mucho, mucho, mucho ojo cuando las mujeres están esperando a su bebé, lo importante y el cuidado que hay que tener con esto, con la voz y con todas las emociones que le pasamos a nuestros hijos sin ser emociones que les correspondan a ellos. No sé si eso Chévere. responde un poco a lo que iba. Yo podría agregar también un poco, ya yendo al caso clínico, ya en trabajo de terapia, como en muchas ocasiones hemos sido testigos, todos como terapeutas, de a la hora que empiezas a estar haciendo el trabajo con el cliente, que se le empieza a secar la boca, el paso de saliva, que se presenta una bola o algo atorado en la garganta. Entonces empiezas a hacer el trabajo y cuando ya la persona empieza a tener más experiencias física y emocional, se da cuenta que es todo eso que se ha callado, todo eso que no ha hablado, todo eso que lo oprime por no saber sacarlo o no querer sacarlo o no, o es una persona que no tiene el impulso para poder decir lo que siente y lo que piensa. Y la mayoría de los seres humanos somos así, guardamos y no sabemos todas las afectaciones físicas, emocionales que esos pensamientos nos generan. Entonces, es algo muy importante que, como bien lo hace mención Victoria, que es una de las partes que la mayoría de los seres humanos presentamos.